el recurso humano no son las personas. Sí, efectivamente, el recurso humano de las empresas no son las personas. Ese es el título que he puesto a este video y mi propósito es fundamentar esta afirmación y compartir con ustedes algunas reflexiones críticas acerca de la expresión recurso humano y del significado que se le atribuye, incluyendo una propuesta que ojalá la podamos compartir. Mi nombre es Samuel Chávez Donoso, soy socio fundador de la consultora Recrea Limitada, especializada en cultura preventiva, y director del programa de desarrollo de supervisores. Recursos humanos, así como también el liderazgo, son desde luego dos grandes temas para el mundo de las empresas, sobre los cuales se han escrito muchos libros y sobre los cuales se han hecho también cientos de miles, si es que no billones, de conferencias, seminarios y congresos alrededor del mundo, por la importancia que tienen. Hay, desde luego, distintas visiones acerca de estos dos temas. Hay distintas líneas de pensamientos o distintos enfoques, podríamos decir también, lo cual es natural y es bueno que así sea. Pero en el caso particular de recursos humanos, en todos sus enfoques o líneas de pensamiento subyace la idea, casi como una verdad axiomática, de que el recurso humano de las empresas somos nosotros, las personas, lo cual es, a mi juicio, un gran error. A mí, en lo personal, no me gusta para nada el concepto de recurso humano. Más bien discrepo de él totalmente, pues considero que contiene en sí mismo el germen de una falacia marca mayor que menoscaba al ser humano, al juntar en una sola expresión dos términos de naturaleza tan distinta como lo son recurso y humano. Las expresiones formadas por la combinación de dos palabras de significado contrapuesto o contradictorio, como es el caso de recurso humano, son figuras retóricas llamadas oxímoron, palabra súper rara por lo demás. En esta categoría, aparte de recurso humano, están las expresiones silencio ensordecedor, tensa calma, ciencias ocultas, mentiras verdaderas o tranquilo nervioso, como en el chiste del loro, y otras por el estilo. En esa categoría de oxímoron, repito, cae recurso humano. El uso tan generalizado de la expresión recurso humano, que resulta ser una expresión ambigua y sobre todo equívoca, ha sido y sigue siendo muy desafortunado, pues nos ha contaminado la mente y confundido el pensamiento en algo tan importante y sensible como lo es la esencia del ser humano, lo cual nos ha provocado cuantiosos daños de distintas índoles, psicológica, humana, social, económica y otras. Por otra parte, el haber mantenido la expresión recurso humano durante tantas décadas y sobre todo el haber mantenido también la idea de que el recurso humano de las empresas somos nosotros, las personas que trabajamos en ellas, ha sido una dejación y un desatino incomprensibles, simplemente porque las personas no somos recursos. Y no solo no somos recursos, sino que somos algo muy distinto y superior a los recursos. Podríamos decir que todo lo que existe en una empresa podría ser catalogado como recurso, excepto nosotros, las personas. Por supuesto que, así como fuera de las empresas podemos asumir algunos roles, como el rol de ciudadanos, de padres u otros, dentro de las empresas también podemos asumir algunos roles, como el rol de trabajadores, rol de gerentes, de especialistas en algo, el rol de ingeniero u otro.
pero no aplica a las personas el rol de recurso. Las personas, donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la calle o donde sea, e independiente de lo que hagamos, seguimos siendo personas. Y no solo personas de carne y hueso, como aún suelen decir algunos, reduccionistamente, por supuesto, sino que seguimos siendo seres humanos, con sentimientos, con emociones, con sueños, con necesidades y tantas cosas más que precisamente nos diferencian de los recursos. Entonces, creo que antes de continuar, ya podemos al menos postular que el recurso humano de las empresas no son las personas que trabajan en ellas. Como se sigue diciendo y aceptando, lamentablemente, en las empresas, y como se sigue enseñando en las universidades, en las escuelas de negocios y en el mundo académico en general. Y esto es necesario rectificarlo, creo yo, cuanto antes, porque recordemos que, y esto es muy importante para los efectos de lo que estamos conversando, que el lenguaje genera realidades, como dicen los ontólogos del lenguaje. El lenguaje genera realidades. Veamos dos ejemplos de esto. Uno, en política tal vez podamos encontrar el mejor ejemplo de que el lenguaje genera realidades. La oposición de cualquier gobierno se comporta como se comporta porque así les hemos denominado a los políticos que no gobiernan, oposición. Entonces, al final de tanto repetir, eso es lo que son. Ese es su rol y por lo tanto eso es lo que hacen, oponerse en todo gobierno. Y cuando no gobiernan, pasan automáticamente a ser opositores. Y ahí están. ¿Para qué? Para oponerse. Tal vez si les llamáramos colaboradores en vez de opositores, tendríamos a quienes gobiernan y a quienes colaboran, con una mirada crítica y distinta, por supuesto, pero con mayor disposición al diálogo y a los acuerdos, con el espíritu y ánimo de colaborar, de contribuir a un objetivo único y mejor para el país, más que solo de oponerse. Otro ejemplo claro de que el lenguaje genera realidades. Es más o menos habitual que en las consultas médicas no sean muy puntuales para atendernos y no se complican por no ser puntuales, ni tampoco acostumbran a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque para ellos nosotros no somos clientes, con la connotación que tiene la palabra cliente, sino que somos pacientes. Así nos han denominado y nosotros hemos asumido ese apelativo de paciente pacientemente. Entonces, así como ocurre con los términos de oposición y paciente, entre otros, por supuesto, también el concepto recurso humano se instaló y se grabó de manera indeleble en nuestras mentes, dando por hecho que los recursos humanos en las empresas somos nosotros las personas. Y como el lenguaje genera realidades, el concepto o la idea que tengamos de nuestros trabajadores influye inevitablemente y significativamente, diría yo también, en los estilos de liderazgo, en la calidad de la relación laboral que tengamos con nuestros trabajadores y, más concretamente, en el trato que le demos a nuestros colaboradores. Es muy distinto el trato de un gerente, de un jefe o de un supervisor que ve en sus colaboradores a personas, a seres humanos, que el trato de otro supervisor o gerente que ve en ellos a meros recursos. Y la reacción o comportamiento de los trabajadores como respuesta a ese trato también es distinta, para bien o para mal. Lo cual influye, finalmente, también para bien o para mal,
ni más ni menos que en el clima laboral, con todas las consecuencias que de ello derivan, incluida, por supuesto, la productividad y los resultados en general de las empresas. No son menores las consecuencias. Ahora, un poco de historia como paréntesis para entender mejor el tema. Y luego continuamos. ¿Quién habrá acuñado este desafortunado e inapropiado concepto de recurso humano? ¿Cuándo y dónde habrá sido? ¿Y por qué? Bueno, ¿quién fue? Fue un economista, con su mirada y razonamiento de economista. Probablemente ahí esté gran parte de la respuesta al por qué. Fue el economista estadounidense John Roger Commons, quien introdujo el concepto de recurso humano en su libro Distribución de la riqueza, publicado hace ya bastante más de un siglo. Fue en 1893, cuando Commons tenía 30 años de edad. Años más tarde, varios otros economistas, ojo, economistas también, renombrados economistas de la época, le dieron relevancia al concepto de recurso humano. Y este se ha venido difundiendo, propagando y aceptando finalmente, sin mayor cuestionamiento, en todo el mundo académico y en las empresas hasta el día de hoy. Ahora bien, una reflexión dentro del paréntesis. Uno puede entender que hayan sido economistas quienes acuñaron y difundieron el concepto de recurso humano, pero cuesta comprender por qué los especialistas en las llamadas ciencias humanas y sociales hayan estado tan ausentes durante más de un siglo y no hayan atinado a cuestionar la expresión recurso humano y a encontrar un buen sustituto que diferencie y sobre todo que distinga con claridad a personas de recursos. Y por supuesto también que resulta inexplicable y desilusionador que las universidades y escuelas de negocio del mundo sigan avalando el concepto y enseñando que el recurso humano de las empresas somos las personas que trabajamos en ellas. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros hoy con el concepto de recurso humano? ¿Eliminarlo? Difícil. Difícil eliminarlo, ya está instalado el concepto. De hecho, cada vez se producen más posgrados en recursos humanos. Hay diplomados en recursos humanos, hay magíster, doctorados y hasta postdoctorados en recursos humanos. Pero lo que sí podemos y debiéramos hacer es que mientras los humanistas, universidades y docentes de las escuelas de negocio no resuelvan el dilema, nosotros resignifiquemos en la práctica el concepto de recurso humano. Y para ello invito a todos ustedes, gerentes, supervisores y todos los que tengamos personas a cargo, debemos reinterpretar el concepto de recurso humano, entenderlo, internalizarlo y vivirlo también, por supuesto, como que el recurso humano de las empresas son las capacidades de las personas y no las personas. El recurso humano es el conocimiento de las personas, es la experiencia de las personas, pero no las personas. El recurso humano son los talentos de las personas, las competencias, las ideas de las personas, pero no las personas. Por lo tanto, lo que hay que administrar como recursos humanos son las capacidades de las personas y no las personas. Las personas no se administran, se lideran. Eso es otra cosa, muy distinta. Bueno, y así los recursos son recursos y las personas seguimos siendo personas y no recursos, por mucho que se le agregue el adjetivo humano, ni por mucho que se diga y se repita que el recurso humano es el recurso más importante. La clara diferenciación y distinción
entre humano y recurso es más lógico, pero sobre todo también más digno. Esta distinción que postulamos en Recrea no es algo trivial, ni tampoco algo meramente semántico. Al contrario, es muy importante, sobre todo por el impacto que tiene en el ejercicio del liderazgo y, en consecuencia, en el ambiente o clima laboral de las empresas, como ya lo he señalado. Para comprender mejor y para avanzar en esta línea de pensamiento, debiéramos ser conscientes que cuando una empresa contrata a alguien, con su sueldo no está pagando, ni menos comprando, por supuesto, a la persona. Lo que paga la empresa es por el uso del conocimiento, por el aprovechamiento, en el buen sentido de la palabra, de la experiencia y de las competencias de esa persona. Por lo tanto, debiéramos ser conscientes también, y aquí está lo importante del objetivo de esta presentación, que ninguna empresa, ningún gerente, ningún supervisor ni nadie tiene ningún derecho sobre las personas como tales, sino que todos y todas merecemos por igual el mismo respeto y el mismo trato digno que corresponde a todo ser humano. Este es uno de los principios Recrea que están en la esencia de todos nuestros talleres y seminarios para gerentes y supervisores. Y es porque a través de un liderazgo sustentado firmemente en esta premisa, sin duda que se nos hará más factible crear y construir o desarrollar ambientes de trabajo que sean cada vez más gratos, más humanos, más seguros y finalmente más productivos, entre otros varios beneficios asociados a un buen clima laboral. Bueno, el mensaje es que las personas en el trabajo siguen siendo personas. El trabajo no las transforma en recursos, tampoco las transforma en capital humano, como se le ocurrió después a otro economista. Han seguido ausentes de esto los especialistas en ciencias humanas y sociales. Bueno, esta vez fue el economista Gary Becker, académico de la Universidad de Chicago, autor del libro Human Capital, de más de 400 páginas, y Premio Nobel 1992, Nobel de Economía, por supuesto. Y ya que estamos cuestionando algunos conceptos por considerarlos inadecuados o impropios, como recurso humano y capital humano, quiero aprovechar de hacerles una invitación. Traten de erradicar de su mente la idea de que los trabajadores son mano de obra, que es un resabio que aún nos queda de la vieja escuela tayloriana o del hombre X de la teoría de MacGregor, ¿recuerdan? A propósito, ¿han visto ustedes, o escuchado, mejor dicho, algo más reduccionista y peyorativo también, que considerar a un ser humano en el trabajo como mano de obra, aún con lo tremendamente importante que son las manos? Pero si por lo menos dijéramos cabeza de obra, sería algo más digno, porque les estaríamos reconociendo al menos la posibilidad de pensar y de aportar ideas y de opinar, en fin. Pero mano de obra como que no corresponde. Creo que es oportuno recordar aquí que un grupo de humanistas a comienzos del siglo pasado combatían al ya mencionado Taylor diciéndole en forma metafórica, por supuesto, exigimos que la cabeza de Smith sea puesta de nuevo sobre sus hombros. Smith fue el inmigrante irlandés, creo, que Taylor utilizó para sus estudios y experimentos. Entre paréntesis, esta exigencia, tomada como recomendación tal vez, todavía sigue vigente. Ahora ya no para Taylor, obviamente, pero sí para usted y para cada uno de nosotros.
Y fíjense que, curiosamente, en un absurdo incomprensible, creo yo, solemos hablar de máquinas inteligentes, edificios inteligentes, semáforos inteligentes, hasta de ciudades inteligentes se habla, mientras que a nuestra gente le llamamos mano de obra. Y a veces incluso se habla y se requiere de mano de obra barata. Como que algo no cuadra, ¿verdad? Bueno, nuestras empresas y nuestras organizaciones en general, sobre todo hoy, más que mano de obra, necesitan ideas. Más que un trabajo intenso, se requiere de un trabajo inteligente. Y más que participación, se requiere de compromiso. Y una pregunta para meditarla bien y tranquilamente, en algún momento. ¿Cómo podremos lograr el compromiso de nuestra gente, tan anhelado, pero también tan escaso y esquivo en estos tiempos, si todavía les vemos muchas veces como recursos o les tratamos convencidos de que son mano de obra? Los recursos no se comprometen, no se entusiasman ni se motivan. Las manos tampoco se motivan, tampoco se entusiasman ni tampoco se comprometen. Las personas sí. Y eso, como ya lo he mencionado, en materia de liderazgo. Recuerden, los recursos se administran, las personas se lideran. Bueno, el título de esta presentación, que ya están llegando a su fin, es El recurso humano no son las personas. A los que compartan las ideas y sobre todo el espíritu de lo que he planteado, les pido humildemente que reenvíen este video a todos los gerentes y supervisores de su empresa y a todos quienes consideren que el tema puede serles de interés, dentro o fuera de la empresa. Pero entre más gerentes y supervisores vean este video, y ojalá lo analicen y comenten en sus respectivas empresas, más podremos avanzar en esta línea de pensamiento más acorde a los tiempos actuales. A quienes han quedado con algunas dudas, les invito a que vuelvan a ver el video y que siempre con el mismo espíritu crítico sigan dándole pensamiento a su contenido y propósito. Y a los que finalmente no logré convencer, espero por lo menos haberlos dejado confundidos. Sí, recuerden que la confusión, así como también la duda, son el inicio de un aprendizaje. Y para terminar, quisiera decir algo muy, muy breve sobre el liderazgo por la íntima e inevitable relación que tiene el liderazgo con el tema de recursos humanos. Y ese algo es que el considerar a las personas en el trabajo como personas y no como recursos, ni como capital, ni como mano de obra, debe ser siempre el principio rector del liderazgo. Voy a repetir. El considerar y el tratar a las personas en el trabajo como personas y no como recursos, ni como capital, ni como mano de obra, debe ser siempre, siempre, siempre el principio rector del liderazgo. Y por lo tanto, la base o fundamento para comenzar a construir un liderazgo verdadero, un liderazgo más efectivo, que es lo que finalmente necesitamos, un liderazgo auténticamente humano como debiera ser. Bueno, aprovecho de invitarles a que accedan a nuestra página www.recrea.cl, de donde podrán descargar libremente mi libro Hacia la Nueva Empresa. Y también otros de mi autoría, donde me refiero a este tema y a otros relacionados. Chao.